para todos y todas los que se han conectado a esta charla. Muchas gracias por estos 3 días de conferencia, muy contentas de poder contar con su asistencia. Han sido experiencias muy enriquecedoras, aprendiendo un montón de todo lo que nos pudieron compartir nuestros speakers y nuestros facilitadores. Así que esperamos puedan igual consultar las grabaciones por si se perdieron algún detalle. Y pues aquí tenemos nuestra última charla, sin ser la menos importante, ojo, solo que quedó en este día, a esta hora particularmente, pero estamos muy contentas de poderle dar la bienvenida a Luciano Laveglia, que hoy nos viene a hablar de optimizando el research, estrategias y casos para equipos de todos los tamaños, una charla en convenio con ProAction. En esta charla, entonces, Lucy nos va a contar un poco acerca de cómo podemos lograr la optimización de procesos de research, lo cual es crucial para cualquier organización, sin importar el tamaño. Y dado que esto tiene muchas necesidades y desafíos en un equipo pequeño, de alguna manera esto puede diferir significativamente en un área de research un poco más grande y establecida, pero la intención de este espacio es que nos pueda contar sobre casos reales que ha tenido con diferentes clientes y ayudarnos a poder adaptar y escalar los equipos de Research Ops de forma óptima e implementar las mejores prácticas que él trae desde su experiencia. Entonces, bueno, espero haber dado una buena introducción. Adelante, Luciano, mil gracias por estar acá y pues súper contentas, como te decía, de tenerte aquí y pues el espacio es todo tuyo. Mil gracias por la presentación. 100% buena presentación, Lore. Bueno, le comentábamos recién antes de que ingresen de que justamente tengo una doble responsabilidad y también un desafío que es, para muchos de ustedes ya, bueno, te habrá terminado la jornada laboral, obviamente, y para tantos otros, yo estoy hablando desde Argentina, ya estamos bien entrados en la noche. Entonces voy a intentar que esto sea lo más interesante posible para todos. Una cuestión antes de que vayamos arrancando, obviamente si a lo largo de la charla tienen preguntas, dudas sobre alguna de las cuestiones que voy comentando, quieren que profundice en algún punto particular, pueden, a través principalmente de la opción de preguntas y respuestas que la deberían tener habilitada, ir dejándome sus consultas y voy a dejar un espacio bien importante al final para ir resolviendo esos puntos, bien, que vayan quedando a lo largo de la charla. Voy a intentar no detenerme mucho, bien, para poder ir teniendo una buena dinámica de lo que los que les quiero ir contando, bien, pero sepan que lo que vayan a poner por allí lo vamos a estar viendo y leyendo al final de la charla de hoy. Entonces, Lore comentaba y un poco también fue cuando estábamos coordinando esta charla la decisión nuestra de decir, este es el día donde queremos ir, porque para todos los que vengan, obviamente desde el evento y los que se hayan sumado como charla abierta, hoy es el día donde en el evento de DesignOps se habló mucho de, o al menos algunas charlas específicas del tema de Research Ops, bien, y desde ProAction, que es la consultora donde me desempeño como Head of UX y con la cual tengo experiencia en proyectos de research hace más de 12 años, tenemos un desafío y también una perspectiva que es ofrecer research a organizaciones de todos los tamaños. Bien, nosotros trabajamos con equipos pequeños, con equipos grandes, con equipos medianos, en organizaciones con un formato startup que están trabajando con mecanismos agile en sus equipos de UX y en sus equipos de producto, y también con organizaciones mucho más grandes que por ahí todavía están estancadas en un formato waterfall de trabajo o están incorporando agile, pero realmente les cuesta mucho más movilizarse por el propio tamaño que tiene la organización. Entonces ahí se me ocurrió la idea de, ok, ¿qué podía aportar yo? Siendo que ya iban a haber tenido, los que hayan venido del evento y SignOps ya van a haber tenido hoy charlas de Research Ops y realmente charlas muy buenas de Research Ops. Conozco a varios de los speakers que hablaron hoy y son gente bárbara y muy profesional. Y entonces dije, ¿qué podemos aportar de nuestro lado? Y lo que más podemos aportar es esta variedad de entendimiento, bien, no desde un rol en una organización específico, sino trabajando con equipos de todos los tamaños, bien. ¿Y qué podemos hacer con cada uno de esos tamaños de equipo y qué cosas nos conviene abordar y qué cosas no, qué cosas conviene dejar para más adelante cuando estamos hablando de research? Bien. Esto va a ser una charla 100% abocada a temas de research, pero no significa que sea una charla solamente para personas que se dediquen exclusivamente a hacer UX research, que sean researchers UX, etcétera, sino que es una charla para cualquier persona interesada en research y para cualquier persona que también, al menos en parte de su trabajo y en parte de su día a día, tenga que ejecutar research o tenga que organizar equipos de research. Bien. Entonces eso
funciona un poco para mí hoy como introducción, ¿bien? Y la gran pregunta entonces es, ¿vamos a estar hablando de Research Ops? Bien, y para que todos estemos en el mismo, en la misma, al menos con la misma perspectiva inicial, obviamente Research Ops, y esta es la famosa definición de NNG, de Nielsen Norman Group, es la optimización de personas, procesos y tareas para básicamente optimizar el research, escalar su valor, escalar su impacto en la organización, bien de todo lo que es el Research UX. Si lo decimos en forma más simple o más clara, es básicamente que los profesionales de Research UX se puedan dedicar a lo que mejor saben hacer y no tengan que estar haciendo cuestiones de organización de ese research, sino que lo puedan ir a ejecutar, ir a ver los findings, bien, entender cuáles son las necesidades del cliente o cuáles son las oportunidades que tenemos de mejorar el producto. Ahora, ¿por qué estoy hablando de introducción a Research Ops? Yo no voy a hablar de Research Ops. Bien, yo voy a hablar de algo que es organizar y optimizar equipos de research, pero que no es Research Ops. ¿Por qué? Porque, y esto es datos que nos vienen de la última encuesta que hizo User Interviews, la encuesta de este año del 2024, bien, que les recomiendo a todos que estén interesados en research que la lean, porque es una encuesta que se hace anual, que es increíble. Lamentablemente tiene algún sesgo para lo que es nuestra región, porque la mayoría de los respondentes no son personas de Latinoamérica, bien, pero búsquenlo como State of User Research Report 2024 y les va a aparecer el reporte de User Interviews. Y en ese reporte hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y me parecía que les quería compartir y hace a el core de por qué estoy planteando esta reunión de la forma que la estoy planteando y esta charla de la forma que la estoy planteando. Y básicamente es que solo el 31% de todas las personas que hacen Research UX en la organización son efectivamente researchers dedicados, es decir, son personas que se dedican exclusivamente a hacer research. El otro casi 70%, el otro 69%, son personas que hacen research, pero también hacen otra función. En la mayoría de los casos son diseñadores UX, bien, o a veces UX writers, u otros perfiles de producto de UX que además se toman el rol de en esa organización hacer research. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que en la mayoría de los equipos no tenemos el tamaño y la estructura necesaria para abordar un proyecto de Research Ops. Esto es como que yo les quisiese venir a hablar de hacer un megaproyecto cuando ni siquiera tenemos los cimientos en su lugar. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos en la perspectiva de este 69% de personas, bien, que las podemos describir como people who do research, personas que hacen research en sus organizaciones, pero no son researchers dedicados. Bien, entonces, para estos casos, este 69%, Research Ops no tiene ningún sentido como disciplina. Research Ops es una disciplina bárbara, increíble y que aparte aporta mucho a los equipos de research, pero aporta mucho a equipos de research con una estructura ya existente. Es decir, instala Research Ops en una startup que tiene tres personas que hacen research, pero en realidad hacen research parcialmente, pues los tres son diseñadores UX y gran parte de su responsabilidad tiene que ver con el diseño de UX UI y solamente una parte de su tiempo hacen research, es overkill. Bien, es demasiado. Va a requerir demasiados recursos como para que se justifique. Entonces, ¿qué podemos hacer si somos parte de un equipo más pequeño que no es un equipo especializado de research? Y acá yo les digo, ok, esto no significa rendirnos y decir, ok, no vamos a poder optimizar el research que hagamos. Lo podemos optimizar, bien, pero tenemos que ir de vuelta a las nociones iniciales de research y entender en qué cosa nos tenemos que enfocar, en cuál de estas 6 cosas nos tenemos que enfocar. Esto que están viendo en pantalla es el famoso cuadro de los 6 componentes del Research UX. Bien, los 6 componentes de la disciplina de Research UX. Un proyecto de Research Ops intenta abarcar todos estos 6. Pero como les digo, un proyecto de Research Ops para la mayoría de las organizaciones medianas o pequeñas que no tienen equipos súper especializados de research o exclusivos y dedicados de research, hacer un proyecto que abarque estas 6 cosas es una tarea titánica que no tiene mucho sentido. Y es mucho más de lo que se necesita para poder optimizar el research en esa organización en específico. Hay que ir paso a paso. Bien.
Entonces acá tenemos los 6 componentes principales y mi idea de hoy es traerles un poco en qué componente nos vamos a enfocar según el esquema y el tamaño del equipo de research de nuestra organización. Y mi idea es que todos los que estén aquí, que trabajan en organizaciones o de producto digital o trabajan en empresas que hacen UX, puedan llevarse algo de alguna herramienta que la puedan sumar a su toolkit, que la puedan sumar a su caja de herramientas y que se adapte a las necesidades puntuales del momento donde están en su organización y el tamaño de los equipos de su organización. Bien, no existen las soluciones one size fits all que nos permitirían decir, ok, vamos a aplicar un proyecto de Research Ops con estas características y lo vamos a aplicar igual independientemente de la composición del equipo. Entonces, nos vamos a enfocar en alguna de estas 6 cosas y ahora vamos a ver en cuál, según la composición de ese equipo de research. Las 6 cosas en las cuales nos podemos enfocar, para dar un poco de un preview y después vamos a ir puntualmente a ver cómo se lo distribuimos por equipos, son obviamente reclutamiento de usuarios, bien, cómo podemos optimizar el proceso de reclutamiento, cómo podemos optimizar, conseguir los usuarios que necesitamos para ejecutar el research, bien, el reclutamiento en sí, la selección de esos usuarios y la gestión de los usuarios, es decir, comunicación con ellos. La gobernanza, bien, es decir, básicamente todo lo que es consentimiento que necesitamos que los usuarios nos den, políticas de privacidad y almacenamiento de todos los datos que obtengamos por parte de los usuarios, almacenamiento de las grabaciones de las sesiones, etc. Análisis, bien, que es cómo procesamos eso que obtenemos de los usuarios, bien, y lo compartimos internamente en la organización, cuáles son los insights que podemos extraer, cómo los vamos a extraer y cómo vamos a hacer para compartirlos. Las herramientas que nos van a permitir hacer todo esto, ese es el punto de herramientas, plataformas, espacios colaborativos para que la gestión la podamos hacer multi-equipo, cross-team, etc. Y por último, 2 cosas que son extremadamente importantes, pero que muchas veces se suelen dejar para el final, que son la competency, es decir, permitir que las nuevas personas que se incorporen a nuestro equipo de research sigan los mismos lineamientos que sigue el resto del equipo, para que podamos tener básicamente una estructura de research estandarizada. Y la advocacy, que es básicamente vender el research hacia dentro de la organización, ya sea para obtener más buying, es decir, conseguir más funding, más presupuesto para nuestro equipo de research y nuestros proyectos, o ya sea para que haya un mejor entendimiento y conocimiento general de lo que hace el equipo de research en el resto de la organización. Bien, entonces estas son las 6 cosas que uno abordaría en un proyecto estándar de Research Ops, pero no las vamos a abordar todas. Vamos a abordarlas e implementarlas según el tamaño de nuestro equipo. Entonces, si ustedes están en una situación que solamente su equipo está compuesto por people who do research, es decir, personas que hacen research pero no son researchers, o personas que hacen research pero no es su función principal, y le pueden dedicar un tiempito al research si hay alguna necesidad específica, ahí solamente de todas esas 6 cosas que vimos nos vamos a enfocar en reclutamiento y en análisis. Y ahora vamos a entender por qué. Si ustedes son parte de una organización donde tienen un equipo de research especializado, y cuando hablo de un equipo de research especializado me refiero a más de 5 researchers que hacen research en su organización, tienen que enfocarse en otras 2 cosas, que son la gestión de las herramientas y lograr advocacy para lograr mayor buy-in. Y si ustedes tienen un tercer escenario, bien, donde ya tienen instalado más de 10 researchers especializados, 10 researchers que se dedican a hacer research puntualmente en su organización, entonces sí ya están en condiciones de abordar un proyecto de Research Ops y vamos a complementarlo con las 2 cosas que nos faltan, que son gobernanza y competency, que son las cosas que se pueden dejar para el final, para cuando la estructura del equipo ya es grande. Bien. Sí o sí, en nuestra experiencia, trabajando más que en UX Research con más de 200 empresas, todas ellas caen en alguno de estos 3 ítems. Bien. O son una empresa en un formato startup, donde tienen pocas personas haciendo research parcialmente y también hacen otras cosas, o son una empresa ya, una startup con ya más un nivel de crecimiento importante, o ya es una empresa bastante más estable y tiene un equipo de research particular, y el equipo ese se dedica solamente a hacer research y es de más de 5 personas, o ya estamos hablando generalmente de una empresa donde podemos hacer research ops porque tenemos más de 10 researchers especializados en el equipo. Generalmente estas empresas son empresas del gran alcance nacional o empresas multinacionales. Bien, entonces vamos a tener una de estas 3 situaciones. Y vamos a ir yendo una por una para entender qué hacer en cada uno de estos casos. Entonces vamos con el primer esquema que les comentaba. Tenemos un equipo de research que es de people who do research. Bien,
solo tenemos personas que parcialmente hacen research en nuestro equipo y queremos optimizar cómo hacen research esas personas. ¿Qué tenemos que lograr y cuál es el problema principal? Básicamente para estas organizaciones que están en este estadio de research, el problema es que hay muy poco research. Bien, como es algo que se suele hacer con otras prioridades en mente y las personas que lo ejecutan también están con otras responsabilidades, no suelen encontrar el tiempo y el espacio para poder hacer efectivamente research. Entonces acá lo que se recomiendo es poner, como decía, el foco en las dos cosas que más le impiden a las personas hacer research. Bien, siempre son estas dos, que son básicamente reclutar a los usuarios. Siempre nosotros escuchamos el mismo tipo de comentarios con nuestros clientes. No, pero cuesta reclutar a los usuarios, tardamos mucho en el proceso de reclutamiento y eso hace que finalmente abandonemos hacer research, nos pongamos a hacer otra cosa porque tenemos prioridades de producto, prioridades de diseño, etcétera, que tenemos que sacar. Entonces, el reclutamiento, gran impedimento, el reclutamiento, el tiempo que toma, el dinero que toma, etcétera, gran impedimento para hacer research. Segundo gran impedimento para hacer research, procesar la información. Una vez que lo hicimos, generalmente hay que procesar todos los datos que obtuvimos, todo el feedback de usuarios que obtuvimos, y eso lleva su tiempo, lleva su análisis, es un proceso engorroso, muchas veces hace que la persona llegue tarde a lograr presentar esos resultados, entonces ya dejan de tener como sentido. Bien, entonces también es algo que se ve como un impedimento grande para estos equipos pequeños, de personas que hacen solo research parcialmente como alguna de sus funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mis primeras recomendaciones para el reclutamiento. Lo primero que tenemos que hacer si estamos en esta situación, no podemos hacer research porque el reclutamiento nos cuesta bastante abordarlo, vamos a tener que salir a definir estos ítems y dejarlos como ítems prefijados que nos permitan estandarizar el proceso de reclutamiento. Para estandarizar un proceso de reclutamiento de usuarios y luego llevarlo a user research, tenemos que, primero, decidir si vamos a hacer reclutamiento propio o reclutamiento externo. Spoiler alert, siempre van a tener que hacer reclutamiento propio. Bien, lamentablemente el reclutamiento externo para este tipo de equipos que hablamos, que son equipos pequeños, no es una opción. Por dos razones. Primero, el reclutamiento externo tiene un costo significativo porque hay que contratar una empresa especializada en reclutamiento, lo cual es en sí un problema. Ya estos equipos son pequeños, no suelen tener un funding o un presupuesto importante para hacer research. Y segundo, el reclutamiento externo, aunque parezca contraintuitivo, es más lento que el reclutamiento propio si hacen lo que yo les voy a comentar ahora que deberían estar haciendo, siendo que tienen esta situación de equipo pequeño. Bien, entonces reclutamiento propio externo, siempre hagan reclutamiento propio, ni siquiera se pongan a pensar en contactar gente para hacer reclutamiento. No tiene sentido, casi nunca vale la pena. Segunda situación, hay que definir las escalas de incentivos. Bien, y esto tendría que estar ya predefinido. Generalmente predefinir escalas de incentivos lleva a estandarizar las escalas y la forma de estandarizar escalas es con una herramienta muy simple que se llaman cupones o gift cards. Bien, las gift cards son el mejor medio de estandarización de reclutamiento en cuanto a escala de incentivos porque nos permite a todos los participantes y todas las personas que vamos a reclutar para hacer nuestro research básicamente darles un reclutamiento muy estandarizado y fácil de canjear y no hay que preocuparse mucho por cómo eso se va a distribuir. Ya tienen esquemas de distribución de ese incentivo. Bien, cualquier otro incentivo que pensemos, vamos a tener que entender cómo distribuirlo, etcétera. Las gift cards suelen ser gift cards online, que les enviamos un código a la persona y eso mismo la persona la empresa que emite la gift card ya lo tiene pensado en ese formato, entonces nos facilita mucho cómo poder manejar el tema de incentivos. Tercer tema que tenemos que definir, estandarizar los screeners. Hay que estandarizar, para los que no sepan qué es un screener, hay que estandarizar las encuestas que hacemos de filtrado de usuarios para entender si el usuario es una persona que nos sirve o no a nosotros para nuestro reclutamiento. Es decir, si es una persona que cumple con los criterios de reclutamiento, si es una persona que se parece a los usuarios efectivos de nuestro sitio y por tanto es una persona que vamos a querer reclutar para un research. Bien, estos screeners tienen que estar estandarizados. Hay bastantes screeners prearmados. Si luego de la reunión de la charla de hoy me contactan, les puedo hacer llegar algunos. Nosotros tenemos varias versiones de templates de screeners preestandarizados. Les recomiendo usarlos. No son los mejores screeners, pero evitan los errores más comunes al momento de filtrar a los usuarios durante el reclutamiento. Bien. Y por último, definir con claridad canales y mensajes de comunicación que vamos a tener con los usuarios y mejor todavía si esos canales pueden ser automatizados. Bien, porque de vuelta no vamos a tener tiempo de estar contactando, siendo que estas personas que van a estar ejecutando el research son personas que también están haciendo otras actividades. Bien, no van a poder estar
atentos a contactar al usuario, hacerle follow-up, seguimiento, asegurarse que participe de la sesión, etc. Bien. Entonces, estas 4 cosas claves definirlas antes de ponernos a hacer reclutamiento, porque si no, vamos a ver que nos vamos a topar con problemas cada vez que intentemos hacer reclutamiento. Mi recomendación a todos los que lo puedan hacer es que vayan a un esquema de reclutamiento de always on. Es decir, que siempre estén reclutando de forma automatizada. La mejor forma de reclutar de forma automatizada en un formato always on, para no tener que, tengo que hacer research, ahora tengo que salir a buscar los usuarios. No, ya tenés los usuarios porque ya reclutaste los usuarios. Es básicamente intercept surveys. Bien, un intercept survey es básicamente una encuesta que le hacemos al usuario. Si ustedes tienen un producto digital o gestionan, son parte de una empresa de producto digital o una empresa que usa un producto digital, como puede ser de home banking hasta un e-commerce de cualquier tipo, cuando la persona está navegando por su producto digital, le van a poner un pop-up. Bien, esto se hace solo una vez en cuanto a que se necesita configurar solo una vez. Ese pop-up básicamente va a ser un pop-up que le pregunta a la persona si quiere participar de el tipo de research que ustedes vayan a hacer. Supongamos que es una entrevista, supongamos que es un usability testing moderado, lo que fuese. Al hacer clic en ese botón y aceptar participar, lo va a mandar al screener, que ya lo vamos a tener automatizado también, y si hicieron lo que dije en el paso anterior, lo van a tener con un template que lo sacan en 2 minutos ese screener. Entonces van a tener un screener, ¿bien? Y según esa persona va a completar el screener, y si efectivamente es un usuario que queremos, es un participante que queremos reclutar porque pasa el screener y pasa los criterios del screener, lo va a llevar a uno de 2 lugares. Bien, si es sincrónico el tipo de testeo que estamos haciendo, es decir, si es un tipo de testeo en vivo que requiere un facilitador, como por ejemplo el testeo usability testing moderado, entonces lo va a mandar a una agenda para que reserve un espacio en un formato típico de Calendly, bien, y si es asincrónico, lo va a mandar a directamente la herramienta de testeo asincrónico, esto es para usability testing no moderado u otros tipos de testeos asincrónicos que no requieren hacerlo en vivo. Todo este proceso, una vez que lo delineamos y lo automatizamos, no requiere que nadie nunca jamás en la organización necesite hacer reclutamiento. Necesite distribuir screeners, necesite agendar y gastar su tiempo en buscar espacio en un Calendly. Todo esto queda automatizado en un proceso de reclutamiento always on. Bien, para los equipos pequeños, esta es la mejor opción. Va a requerir un esfuerzo upfront, bien, un esfuerzo al principio de esto configurarlo, pero una vez que hicimos este esfuerzo, ya nos va a quedar configurado de aquí en adelante. Bien, no vamos a tener que volver a tocar el tema de reclutamiento de nuevo, al menos mientras tengamos estos volúmenes, bien, de usuarios que necesitemos. Entonces, dije que había 2 grandes impedimentos. Uno de esos impedimentos era el reclutamiento. Ya vimos cómo podemos ejecutar en equipos pequeños un reclutamiento always on que nos permita siempre tener usuarios o participantes para hacer sesiones de testing, para hacer research. Ahora, lo otro que suele impedirle a los equipos pequeños avanzar en el research y hacer más research es básicamente el análisis de los resultados. Bien, los equipos pequeños se empiezan a tropezar con este tema de, ok, tengo que procesar esta información, cómo lo proceso. Bien, acá al igual que con el reclutamiento, hay que definir algunas cuestiones en particulares muy importantes. Una es primero, tenemos que tener definido el procesamiento de resultados, es decir, cómo vamos a tomar esos resultados que obtengamos de feedback del cliente, ya sea en formato de grabaciones, ya sea en formato de entrevistas, ya sea en formato de encuestas, etcétera, y cómo lo vamos a procesar. Entonces, esto ya tiene que estar predeterminado. La priorización de las acciones, ahora voy a hablar de esto, cómo priorizamos qué hacer a partir del research. Esto es clave para el análisis, si no vamos a tener un montón de iniciativas y un montón de feedback y un montón de oportunidades de mejora que vamos a obtener de los usuarios, pero no vamos a saber cuál realmente conviene pasarle a los equipos de producto, a los equipos de UX, de diseño, etcétera, para que efectivamente vayan a trabajar. Y por último, obviamente, el armado de informes y reportes, ¿no? Para que esto lo comuniquemos. No, totalmente falso. Nunca le recomendé jamás en mi vida, en estos 12 años, a ningún equipo pequeño de research armar un informe. Armar un informe para equipos pequeños de research que no tienen la espalda y la cantidad de personas y no están específicamente enfocados en el research es una sentencia de muerte, porque estamos retrasando los resultados.
Bien, estamos haciendo que los resultados se puedan distribuir más lentamente en la organización porque vamos a demorarnos en armar un informe que esté lindo, que sea claro, etcétera. No es necesario ningún informe. No hagan informes si están en este estado. Sí, si son equipos más grandes, obviamente tiene sentido hacer informes. Probablemente vaya a querer distribuirlos entre más personas. Pero si son un equipo pequeño de research o un equipo, o directamente son personas que van a hacer research lateralmente, no armen un informe de resultados, por favor, se los pido. ¿Qué van a hacer? En lugar de armar un informe de resultados, van a armar un template de comunicación, seguramente a través de emailing interno, comunicación interna de la organización. Bien, un template como este que están viendo en pantalla, este es del Ecom Squad, bien, básicamente es un squad de equipo de e-commerce, bien, y qué hacen semanalmente, bien, en los Five Bullet Fridays, en los días viernes, envían un template que lo completan con la información. Bien, esto se envía por un emailing interno, que ya está siempre determinado, entonces siempre se sabe cuándo va a salir, siempre lo van a recibir todos, y en este template el que lo recibe obtiene las métricas cuantitativas, que las ven un poco a la izquierda, son métricas cuantitativas de e-commerce, cantidad de compras, cantidad de IOI, bien, conversion rate, etcétera. Y luego a la izquierda, todo lo que es el feedback de usuarios que sacaron del research. Bien, insights cualitativos positivos, que ni siquiera son insights, los ponen las citas, e insights cualitativos negativos, también ponen las citas. Bien, no es para nada necesario armar un informe. Con esto, para este nivel de equipos, alcanza y sobra, y aparte va a hacer que los resultados del research que ustedes hagan se distribuyan más rápidamente. Y aparte les va a tomar menos tiempo hacerlo, porque esto uno lo puede armar una vez que tiene el template hecho, 5 minutos. Bien, es simplemente copiar y pegar las citas donde van en el template y punto. Bien, entonces, de vuelta, ¿esto es lo ideal en un mundo ideal? Yo diría que esto es lo que tenemos que hacer. No, siempre es mejor procesar la información de forma más precisa y curar los insights. Sí, obviamente, pero si la opción es esto o hacer menos research, porque no tenemos la estructura de equipo para hacer el suficiente research y hacer los informes también, hagan esto. Bien, de vuelta, todas estas son recomendaciones para equipos pequeños de research, ya sea que tenés un solo especialista de research o a lo sumo dos, bien, generalmente uno, o equipos que ni siquiera tienen especialista de research y directamente la carga del research y hacer research del producto se lo tienen que cargar los propios equipos de diseño, los equipos de producto. Bien, entonces, estamos hablando en esa situación. Y por último, algo que es todavía más importante es cómo vamos a priorizar lo que tenemos que comunicar y lo que no. Bien, yo tengo 10 findings distintos, hice research. Luciano, seguí tu consejo, ahora tengo usuarios siempre para reclutar, pero tengo un reclutamiento always on, entonces me permite hacer más research. Estoy comunicando los resultados todas las semanas de ese research de forma muy simplificada y sin casi procesamiento para que podamos sacarlo rápido y poder seguir haciendo research, perfecto. Pero me están saliendo un montón de puntos de mejora, bien, o puntos de optimización que me están devolviendo a mis usuarios y no sé cómo priorizarlos. Les presento la matriz impacto-factibilidad. La matriz impacto-factibilidad mide en el eje horizontal el nivel de impacto del problema, bien, es decir, supongamos un usuario se encontró con un problema supongamos que tenemos un producto e-commerce, se encontró con un problema de no le parece intuitivo el carrito, bien, no le parece intuitivo el carrito, no le resulta intuitivo el carrito, perfecto. ¿Bajo impacto o alto impacto? Bien, ese problema, cuánto impacto tiene sobre la experiencia de su usuario? Y luego hay una escala de factibilidad, es decir, cuán fácil es de resolver el problema. Y obviamente nos vamos a enfocar en el cuadrante mágico o el llamado cuadrante de la felicidad, acuñado por mí con ese término porque me hace feliz ver cosas ahí, que es puntos de alto nivel de factibilidad, es decir, el equipo que lo va a implementar, ya sea el equipo de IT, el equipo de producto, el equipo de diseño, los equipos que lo vayan a implementar esta mejora o este cambio o esta solución al error que detectamos, es fácil implementar o dentro de todo es viable implementarlo en un corto plazo, ¿bien? Es factible y alto impacto. Es decir, al implementarlo obviamente vamos a tener un impacto positivo significativo sobre la experiencia del usuario. Bien, entonces esta es la matriz impacto-factibilidad y nos vamos a enfocar solamente en profundizar el research sobre las cosas que caen en este cuadrado verde. Equipo pequeño, hay que priorizar, no podemos profundizar el research sobre todo, enfoquémonos en entender lo que pasa en este cuadrado verde. Bien. ¿Y cómo? Me van a preguntar, ¿y esto cómo lo calculo, Luciano? Bien, nosotros tenemos una forma de esto, medirlo, obviamente. El impacto, que es lo que
está en el eje horizontal, digamos, es un promedio que van a sacar entre 1 y 5, ¿bien? De nivel de impacto. Uno siendo cosas que tienen muy, muy bajo impacto en la experiencia de usuario, bien, algo como, por ejemplo, cierto icono no tiene una buena visualización y es un icono menor, hasta 5, que es algo que básicamente está rompiendo, quebrando, destruyendo la experiencia del usuario. Por ejemplo, lo que decía antes, no se entiende cómo es el proceso de checkout, o el proceso de checkout es muy confuso y eso tiene un impacto muy grave en la experiencia de usuario porque es un momento clave de esa experiencia. Bien, ¿y cómo vamos a calcular el impacto? ¿Cómo vamos a sacar ese promedio de 1 a 5? Tenemos que tener básicamente 4 cuestiones en cuenta, 4 otros números, y sobre esos 4 números vamos a sacar el promedio. La primera es la cantidad de participantes testeados que detectaron el problema. Si yo estoy testeando 5 participantes y los 5 me detectaron el mismo problema, bien, tengo 5 puntos en cantidad de participantes que detectaron el problema. Segunda cosa que tengo que medir para medir el impacto es la frustración causada por el problema. Es decir, el nivel de impacto emocional que el problema tiene sobre los usuarios. De vuelta a escala 1 a 5. Tercer punto, dificultad para recuperarse de ese problema. Es decir, si el usuario se encuentra con el problema, puede de alguna forma solucionarlo a través de un workaround o yendo por otro lado, etcétera, o no. Bien, eso de vuelta de 1 a 5, 1 si no hay ninguna forma de solucionarlo y por tanto se queda parado ahí y no puede avanzar. 5 sí, la solución obviamente para el problema que puede tomar el usuario mismo es muy fácil. Bien, por ejemplo, hace clic en otra opción del menú y lo lleva al lugar que quiere ir. Y cuarto, si el problema ocurre en algún tipo de área barra funcionalidad crítica. Bien, como puede ser, como comenté recién, el momento de checkout en un e-commerce. Bien. Entonces vamos a sacar un promedio de estas 4 cosas, cada una la vamos a poner en una escala de 1 a 5 y el promedio de eso me va a dar, bien, también un número de 1 a 5 y ese es el nivel de impacto. Si es 5, tengo que atenderlo urgente, si es 4, va a estar altamente priorizado. Todo lo que sea menos de 3.5 en este esquema de trabajo no me interesa priorizarlo y no me interesa hacer un doble clic de research para entenderlo mejor. Bien, porque no cumple con el criterio de priorización. Pero esto tenía 2 ejes, el eje de impacto, que es el que está en el eje horizontal, y el eje de factibilidad. Y lamentablemente con el eje de factibilidad, si ustedes, salvo que ustedes también, además de los que sean de que hagan research, son las personas encargadas del producto, salvo en ese caso, van a tener que básicamente coordinar puntos de contacto ya frecuentes con los equipos de área de producto o de IT para ver qué le dicen esos equipos en cuanto a feedback de, che, encontramos esto, es fácil de solucionar o no. Bien, porque la factibilidad de qué grado tenemos de posibilidad para eso solucionarlo de forma razonable y en poco tiempo no nos la puede dar solamente, bien, las personas que lo van a implementar. Entonces van a tener, les recomiendo ya dejar espacios fijos semanales, si están en esta situación de equipos chicos, para tener ese punto de contacto con las áreas de producto y IT. Si no son semanales, son quincenales. Bien. Entonces, hasta acá básicamente hablamos de qué pasa en el primer escenario. Tengo un equipo de research o muy pequeño o ni siquiera tengo un equipo de research y hacen research las personas que más o menos pueden hacer research para salir al paso. La clave ahí es intentar hacer más research y acá les di una serie de cuestiones desde reclutamiento hasta implementación de formas de un poco priorizar y también entender los insights que pueden aplicar para optimizar los tiempos y finalmente poder terminar haciendo más research, que es lo que necesitan los equipos pequeños. Bien, poder hacer más research en el tiempo que tengan asignado para eso. Ahora, hablaba de que hay 3 escenarios. Tenemos un segundo escenario, un segundo esquema de trabajo, que son los equipos que ya sí tienen researchers especializados, bien, que ya tienen personas que se dedican específicamente a research UX o a hacer research particular sobre el producto, y son generalmente equipos que tienen 5 personas o más, pueden ser que tengan 4, pero más o menos en esos números. Si uno tiene 4, 5 o más personas haciendo research en una organización, ya puede trabajar en este formato de esquema. Y los problemas para estos equipos, siempre que me los encuentro, también son muy claros y es que les cuesta mucho demostrar el valor del research internamente. Les cuesta mucho, pueden hacer una cantidad de research razonable, como están especializados en eso, probablemente lo que vimos hasta ahora ya lo tienen resuelto, temas de mecanismos de reclutamiento y estandarización de esos mecanismos y temas de mecanismos de procesamiento de la información lo suelen tener ya resuelto. Entonces el problema pasa a ser, ok, necesitamos obtener más buy-in, necesitamos obtener más funding, más presupuesto para este equipo de research para poder ampliarlo y poder hacer aún más investigación. Y necesitamos aparte que la organización entienda el valor de esta disciplina.
Y cuando los equipos se encuentran con este problema, la solución es básicamente enfocarse en la advocacy y las herramientas de research. Bien. Advocacy, si recuerdan bien, era básicamente el nivel de buy-in interno y de conocimiento interno que se tiene del research en la organización. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos, Luciano, para obtener este buy-in? ¿Cómo hacemos para convencer a los stakeholders, ya que los stakeholders sean, por ejemplo, el gerente de producto, el stakeholder sea directamente el gerente del canal, etcétera? ¿Cómo hacemos para convencerlos de que el equipo de research está trayendo buenos resultados, que este research tiene sentido y que tenemos que seguir haciéndolo? Bueno, una forma interesante de hacerlo, y yo esto me lo he encontrado, lo implementamos con varios clientes. Hay una foto mía haciéndolo, este diseño participativo, con un cliente en Argentina que es Ciplan, bien, que es un cliente de telco, bien, proveedor de servicios de Internet. Pero esto se puede hacer presencial y se puede hacer remoto también. Ahí tienen también una foto de nosotros haciéndolo remoto, bien, o una imagen de captura de imagen de nosotros haciéndolo remoto. Entonces, ¿qué es básicamente este diseño participativo? Para los que no conozcan la metodología, pues sé que es algo que habitualmente no se suele hacer en las organizaciones. Básicamente es una metodología de research que consiste en un taller. Bien, vamos a organizar un taller con un grupo de usuarios, entre 4 y 6 usuarios, bien, 4 a 6 personas que participen de ese taller, que como decía antes lo podemos hacer presencial o lo podemos hacer remoto, bien. Básicamente tiene una duración aproximada de 3 horas este tipo de taller con la estructura que nosotros le damos. Tiene que estar conducido por un facilitador, acá el facilitador estaba haciendo yo en la foto que están viendo, y se trata de lograr un esbozo de solución, es decir, un sketch junto al equipo a través de un toolkit, de unos materiales de trabajo. Nosotros les vamos a llevar al equipo unos materiales de trabajo, estos usuarios les vamos a llevar unos materiales de trabajo, básicamente son materiales de armado de sketch, bien, como varios botoncitos, varios menús, varios formatos de imágenes, varios formatos de texto, etcétera, y vamos a intentar que ellos armen una solución. No con la idea de que ellos nos den la solución que vamos a finalmente diseñar, sino con la idea de tener el feedback de esas personas. ¿Y por qué digo que esto sirve mucho para obtener buy-in? Porque es un gran mecanismo para incorporar a esos stakeholders que hablábamos antes, bien, a esos gerentes de producto o a esas personas que vayan a tomar una decisión sobre el área, bien, a este proceso creativo y a este proceso de research. Es un proceso de research con un factor bastante creativo, bien, pues estamos averiguando lo que el usuario necesita en un sentido de cómo es su plataforma ideal y al mismo tiempo es un proceso creativo de cómo podemos hacer el armado de esa plataforma. Bien. Entonces, queremos incorporar a los stakeholders a este proceso creativo y hay dos formas de hacerlo, las dos me han dado buenos resultados. Uno es armar sesiones separadas y hacer diseño de participativo con los stakeholders. Bien, si reuniones internas de diseño participativo son muy buenas, dan buen feedback, dan buenos insights y generalmente resultan en un mayor buy-in. ¿Por qué? Porque los stakeholders se sienten que fueron parte del proceso y siempre que uno es parte del proceso del research, es mucho más fácil poder eh, entender de qué va y tener mayor buy-in. Bien. La otra opción es hacer este diseño participativo en sesiones como observadores, que los observadores participen, bien, pero solamente como observadores estos stakeholders, y nosotros conduzcamos una sesión de diseño participativo normal, donde abordamos un grupo de usuarios efectivos de nuestro producto, de nuestro servicio digital, y básicamente vamos a hacer el armado de ese producto digital con ellos y ya participar de ese proceso generalmente tiene resultados muy positivos en cuanto al buy-in. Entonces es algo que si ustedes son un equipo mediano de research, les recomiendo muchísimo probar por la razón A, de que les va a dar buen feedback, B, les va a permitir aumentar este buy-in, si incorporan los stakeholders en este proceso, es un proceso mucho más atractivo para el stakeholder de ver como observador o de participar como parte activa que lo que puede ser eh, no sé, un usability testing moderado. Si invitamos a los stakeholders a un usability testing moderado, se van a dormir, van a ir a hacer una siesta porque usability testing moderado es una muy buena herramienta, pero no es una buena herramienta por tener buy-in, porque le falta componente creativo y le falta componente visual. Entonces vamos a traer a los stakeholders algo que permita traer esos componentes. Diseño participativo es la herramienta para eso. Y aparte, si alguno de ustedes sí son researchers y específicamente sí quieren hacer research, nos sirve para salir un poco de constantemente estar apelando a las mismas tres técnicas de research de siempre, de usability testing remoto moderado, usability testing no moderado y entrevistas y encuestas por ahí, y alguno era focus groups.
Bien, hay como 35 técnicas de research distintas, ampliemos un poco el abanico. Entonces para equipos medios, tiene ventajas por todos lados, ejecutar diseño participativo, ventajas de ampliar la perspectiva del equipo, incorporar una nueva técnica, pero principalmente a lo que yo iba, obtener buy-in de los stakeholders, haciéndolos participar de este proceso. Más allá de que podamos ejecutar este tipo de técnicas, tengan en cuenta que el impacto del research siempre es indirecto. Es decir, nosotros si queremos calcular, que es lo que voy a hablar ahora, el ROI del research, el retorno de inversión del research, bien, que estamos ejecutando en nuestro equipo ya mediano de research especializado, va a ser difícil medirlo de forma directa, va a tener que ser indirecto. ¿Por qué? Porque básicamente el impacto real del research es cuando se implementan modificaciones a partir de los findings, de los descubrimientos y los insights del research. El research por sí solo, y esto lo digo yo, que me dedico particularmente al research, el research por sí solo no hace nada. Y no es algo negativo hacia el research, es algo negativo con lo que hacemos con lo que el research nos dice. Bien, entonces es imposible demostrar ROI sobre algo que no tiene impacto directo en la realidad. Si queremos obtener buy-in y mayor convencimiento del research y queremos demostrar ROI, lo tenemos que hacer sobre los resultados que el research trae. Bien, no hay otra opción y esos resultados son básicamente la implementación de los findings y la implementación de las mejoras. Bien, entonces, ¿qué herramientas tenemos para calcular este ROI del research, para calcular este retorno de la inversión del research? Básicamente la herramienta principal es el benchmarking, lo que se llama benchmarking iterativo. Bien, ¿qué es el benchmarking iterativo? Básicamente vamos a querer comparar el producto digital en su etapa A, en su etapa, digamos, original, con el producto digital B, que es una versión donde se aplicaron cambios en base a lo que descubrimos en el research. Tiene que ser que se aplicaron cambios en base a lo que descubrimos en el research. Si hicieron una versión B porque querían hacer un rediseño, pero no hicieron research, esto no sirve para medir el ROI del research porque no se hizo research. Bien, entonces el proceso es, tengo una versión A, hacemos research sobre esa versión A, detectamos los findings y las cosas y las oportunidades de mejora y los problemas de usabilidad que queremos modificar, los modificamos en una versión B y lo que vamos a medir es, ok, esas modificaciones que hicimos a partir del research, ¿qué ROI tuvieron? Por eso decía en el slide anterior, esto es un cálculo indirecto del valor de research, porque en realidad es el valor de research más el valor del diseño que se aplicó sobre ese research. Bien. ¿Qué vamos a necesitar para hacer benchmarking iterativo? Yo soy un equipo medio, tengo un grupo de researchers, quiero hacer benchmarking iterativo, pues Luciano me dijo, ok, esto es una buena forma de demostrar research, demostrar el ROI del research, ¿cómo hago para hacerlo? Bueno, básicamente vamos a necesitar métricas UX observacionales. Bien, y algunos hacen benchmarking iterativo con métricas no observacionales, sino actitudinales. Por ejemplo, métricas a partir de cualquier encuesta de satisfacción, como puede ser el SAS, como puede ser el SuperQ, como puede ser el SAQ. Bien, las personas que hacen eso, y lo lamento si ustedes lo están haciendo, básicamente están equivocadas. Bien, no estén equivocados, hagan benchmarking iterativo con métricas UX observacionales, no con métricas actitudinales. Métricas observacionales que podemos usar para esto son el time on task, básicamente, y el task success rate, el índice de éxito de las acciones que realizan los usuarios puntualmente en el producto digital, y el tiempo que tardan los usuarios en realizar estas acciones. ¿Por qué digo que tienen que ser estas métricas? Porque son las métricas más fáciles de conectar con la ganancia económica. Y lo que tenemos que hacer es conectar esto con la ganancia económica de la organización para poder demostrar ROI. El ROI se expresa en dólares, soles, pesos argentinos, pesos colombianos o la moneda que sea que estén utilizando en su país. Esa es la manera de expresar el ROI. Entonces tengo que poder conectar la métrica con el beneficio económico. Las métricas de actitudinales que me dicen el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con una interfaz son muy malas métricas para conectar con el factor económico. Usen métricas observacionales. Eso es lo primero. Para poder usar métricas observacionales, para poder captar estas métricas, tomarlas y poder hacer este benchmarking iterativo de una versión original del producto versus la otra, tengo tengo que hacerlo mediante la técnica de usability testing cuantitativo, casi siempre en su formato no moderado. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no moderado? Porque si es cuantitativo voy a necesitar testear esto para poder hacer un benchmarking
con muchos usuarios, más de 40 usuarios. Y no quiero tener un researcher haciendo de facilitador en 40 sesiones, si lo voy a hacer como usability testing moderado. Entonces vayan al formato no moderado, bien, donde no hay un facilitador conduciendo el testeo de usabilidad, sino que lo tenemos a través de una herramienta. Entonces van a necesitar implementar una herramienta de testeo no moderado de cualquiera de las que hay del mercado, Maze, Lookback, incluso User Testing. Hoy en día también tiene una parte de herramienta para hacer benchmarking iterativo y para tomar estas métricas observacionales. Bien, entonces tengan en cuenta que va a necesitar implementar una herramienta, pero esta es la única forma en la cual van a poder demostrar efectivamente el ROI, el retorno de inversión del research que hicieron. Algunos cálculos habituales para que ustedes tengan de ejemplo, les voy a poner 3, bien, para que tengan de ejemplo. Básicamente esto se puede calcular, el ROI se puede calcular mediante ganancias o mediante ahorro de costos. Es decir, ganamos más dinero, la organización ganó más dinero por estos cambios o se ahorró ciertos costos, que es la forma inversa también de ganar dinero. Gastar menos también es ganar dinero. Bien, entonces, algunos cálculos típicos que podemos tener, básicamente la tasa de registro al servicio. Bien, es decir, cuántas personas se registran a nuestra suscripción si tenemos un formato de SaaS, supongamos que vendemos un SaaS, bien, por el valor de vida de ese cliente, es decir, el valor que ese cliente tiene en el tiempo promedio. Esto lo multiplicamos y si aumentó nuestra tasa desde el formato A al B en un 3%, esa diferencia la voy a multiplicar por la cantidad de dinero que me deja cada cliente en porcentual como ganancia y eso me da la ganancia promedio que tuvo este cambio que hicimos entre la versión A y la versión B de nuestra plataforma digital. Las otras son muy parecidas. Por ejemplo, si tengo un formulario de generación de leads o algo por el estilo en mi sitio y estoy optimizando ese formulario y hago una versión B, voy a multiplicar la cantidad de envíos de ese formulario. Si yo tenía con la versión A 100 envíos en un mes y con la versión B tengo 115, entonces tengo 15 de diferencia. Voy a multiplicar esos 15 por de vuelta la cantidad de dinero que me deja como ganancia en promedio un cliente y eso me da la ganancia total que me generó este cambio. Y tercero, esto es para ahorro de costos, con el caso de iPlan nosotros implementamos esto, pues estamos trabajando en un sistema interno de iPlan de atención del contact center. Bien, entonces, ¿cuántas llamadas tengo de atención al cliente con el formato A y cuántas tengo de atención al cliente con el formato B? Supongamos que tenemos 100 con el A y paso a tener 90 con el B. Me ahorré 10 llamadas. Esas 10 llamadas tienen un costo porque es dinero que yo estoy poniendo en un contact center. Entonces calculo el costo por llamada, lo multiplico por la cantidad de llamadas que me ahorré y ahí tengo la cantidad de dinero que me ahorró esta nueva versión del producto digital. Bien. Entonces, estos son todos cálculos de ROI que podemos ejecutar bajo este criterio que les comentaba antes de benchmarking iterativo, comparar una versión con una versión siguiente. Recomiendo fuertemente hacer esto solamente para los equipos que necesiten demostrar ROI, porque no tienen el apoyo interno que están necesitando para ampliar el equipo de research. Para cualquier otra cosa, esto no sirve y está mucho mejor haciendo research cualitativo normal y listo. Bien. Llegamos finalmente al último esquema que les quería comentar, que es el tercer esquema, que es el más desarrollado. Bien, cuando trabajamos con estas empresas, generalmente son organizaciones que tienen equipos de research de más de 10 personas y son equipos de research UX de 10 personas o más. Entonces son áreas bastante, incluso tienen a veces una área o una subárea dentro de una gerencia. Entonces son equipos ya bastante armados. Y para estos equipos el problema que usualmente nos suelen plantear que están teniendo es necesito tener más consistencia en el research que realizo. A ver, estoy realizando una cantidad buena de research. El research que realizo tiene buen apego dentro de la organización, es decir, las personas que están tomando las decisiones, stakeholders, básicamente creen en el research que estamos haciendo, entonces tengo buen buy-in, esos no son problemas. Estás en una tercera etapa donde el problema pasa a ser, necesito que esto lo pueda escalar de forma consistente y necesito poder manejar la mayor cantidad de volumen posible de research de forma eficiente porque tengo mucha cantidad de research y me cuesta mucho distribuirla entre mis equipos y me cuesta mucho distribuir estos findings por el volumen mismo que tiene la operación. Para estos equipos hay que trabajar en dos puntos. Seguramente son equipos que todo lo que vimos hasta ahora ya lo tienen más o menos resuelto. Entonces hay que enfocarnos en trabajar en dos puntos, que son un punto de gobernanza, bien, y vamos a enfocar en qué punto específico de gobernanza a estos equipos les conviene enfocarse, y un punto de competency, que es básicamente que las personas nuevas que entren
puedan mantener esta consistencia del research y que cuando tengamos rotación del equipo, siendo que es un equipo tan grande, vamos a tener más rotación de ese equipo, que cuando tengamos rotación de las personas dentro de ese equipo, no básicamente perdamos la capacidad de poder mantener la misma consistencia del research. Bien. Entonces, lo que recomiendo para estos equipos es básicamente en cuanto, ¿y cuál es la clave para manejar buenos volúmenes de datos? La gestión documental. Bien, la gestión documental resuelve casi todos los problemas que puedes tener de volúmenes de datos. ¿A qué me refiero con gestión documental? Básicamente, dónde guardamos la información del research, cómo la guardamos y cómo se distribuye esa información y qué acceso tiene. Bien, generalmente, si tenemos este nivel de organización y este nivel de equipos, ya tienen incorporadas algún tipo de herramienta especializada de gestión del research, como puede ser Dovetail. Bien, si no tienen incorporada una herramienta de este tipo, incorpórenla, porque si tienen más de 10 researchers, esto es un must have, o sea, sí o sí deberían tenerlo aplicado. Y necesitamos considerar básicamente 3 o 4 cosas en el armado de este sistema. Primero, que lo que vamos a armar de gestión documental sea cross-team. Bien, es decir, que dentro de esa herramienta de gestión documental tengamos a todos los equipos relevantes de la organización que refieren a research. Es decir, que tengamos a los equipos de diseño, tengamos a los equipos de producto y tengamos a los equipos de desarrollo. Bien, dentro de esta plataforma, necesariamente. La comunicación tiene que estar integrada porque si no va a ser imposible compartir los findings que vamos a encontrar de forma eficiente por el volumen que vamos a tener de findings. Segundo, la plataforma tiene que enfocarse en tener un buen nivel de findability. Bien, es decir, que se pueda buscar, categorizar y filtrar correctamente la información. Lo peor que podemos tener si tenemos un gran volumen de información es que la información no sea buscable. Si están ustedes subiendo videos a una herramienta de gestión documental y todavía la organización usa algo como si fuese no sé, un Drive o un Dropbox, es pésimo, porque el Drive o el Dropbox no les van a tomar de esos videos el texto, bien, no van a pasar eso a texto y por tanto no van a ser buscables esos videos. Si la persona está buscando la palabra carrito porque el equipo de producto está enfocándose en hacer una optimización del carrito y quieren buscar todo el research que hay sobre el carrito, no lo van a poder encontrar porque está todo en formato video y tienen que ir video por video a entender si la información está ahí, lo cual es una experiencia de uso pésima para el equipo interno. Bien. Y tiene que ser consumible, esto es decir, formato bite-sized. Si ustedes están haciendo usability testing moderado, no le pongan jamás una entrevista o un testeo de 35, 40 o 60 minutos completo en una herramienta de gestión documental, se los pido por favor. Bien. Es la mejor forma esa de desalentar que los equipos consuman la información y por tanto tengamos un buen manejo del volumen que estamos teniendo. Bien. Y por último, y esto lo hablo porque la gran mayoría de estas organizaciones trabajan en formato Agile, con sus equipos de producto y sus equipos de desarrollo. Por favor, no le den bola. Si esto lo tiene implementado en su organización, hablen internamente para desimplementarlo. Suele generar más caos que otra cosa, que es el concepto de minimal documentation. Bien, es un concepto que está muy presente en Agile, que es que vamos a intentar mantener la documentación de los procesos y la documentación general al mínimo indispensable. Esto es una pésima idea para research. Básicamente, a esta escala me estoy refiriendo, básicamente porque ese research va a carecer de todo contexto. Entonces, tenemos que tener, sí, research que esté muy enfocado, research que sea encontrable, fácil de buscar y fácil de encontrar lo que el equipo necesita encontrar dentro de ese research y que sea consumible, pero eso no significa que perdamos el contexto. Tiene que haber research de contexto también y tiene que estar documentado todo ese contexto. Por favor, no lo pierdan. Es una muy mala decisión en research guiarse por criterios de documentación que usan equipos de desarrollo y que terminaron permeándose a equipos de UX, bien, porque copiaron cosas de equipos de desarrollo. No sigan esta tendencia mínima del documentation que siguen los equipos de desarrollo cuando trabajan en Agile, por favor. Bien, y ahora llegamos casi al final, o prácticamente estamos en el final. Lo último que podemos hacer en estos equipos grandes es capacitar, obviamente, a las personas que ingresan nuevas. Como tenemos un equipo grande de research, lo que nos va a pasar es que las personas van a rotar bastante. Como van a rotar bastante o van a rotar más que si tuviésemos 2 personas en el equipo de research, bien, por la misma volumen de personas que tenemos, va a haber más veces donde las personas se van a estar yendo y viniendo de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a perder a un researcher que ya estaba acostumbrado a trabajar en el formato de trabajo y vamos a incorporar a un researcher que no trabaja en nuestro formato de trabajo. Y eso es un problema, porque tenemos que hacer un onboarding de ese researcher nuevo y ponerlo al día, tenemos que hacerle un catch-up, y eso es pérdida de tiempo, y eso implica más demora para los equipos de UX Research y más recursos gastados en hacer ese onboarding. Hay 2 cosas que yo recomiendo para poder evitar esto. La primera, y es la más importante, implementen, si son un equipo grande de research,
un formato de trabajo bajo el esquema de Train the Trainer. Bien, ¿qué es el esquema de Train the Trainer? Básicamente, para que no tengamos que hacer una capacitación, un onboarding cuando la persona se suma al equipo, lo que vamos a hacer es estar haciendo momentos de capacitación constante. Entonces el equipo va a estar siempre, todo el equipo de research va a estar siempre capacitado, bien, sobre cualquier cosa que se implemente nueva o cualquier reproceso o formato de trabajo nuevo que se implemente, porque la persona que lo implementa le va a dar una clase sobre ese tema al resto del equipo de research. Y eso ustedes tienen que ya ponerlo en un espacio de trabajo un viernes o un jueves por mes para que ese espacio se dé y van rotando la persona que hace el train de trainer. Bien, y todo básicamente el equipo va a estar alineado siempre bajo el mismo formato. Esto implica que si una persona nueva ingresa y se nos va una persona que conocía algo específico del proceso, ese proceso estamos asegurados que todo el resto del equipo lo conoce y por tanto no perdimos esa capacidad de poder enseñárselo a la persona a través del onboarding que ingresa. Bien, entonces es muy importante establecer esquemas de train de trainer en equipos grandes de research. Y segundo, y esto es obvio, y la mayoría de los equipos grandes de research lo hacen, establecer OKRs o KPIs internos para el equipo. Olvídense de lo que les pide la organización. Bien, muchos equipos de research lo que hacen es básicamente ir a lo que está pidiendo la organización como OKRs o como KPIs. Intenten establecer OKRs específicos por individuo para cada researcher nuevo que ingresa y que eso esté declarado desde el principio. Para que ese researcher ya cuando hace el onboarding trabaje en vista a esos objetivos que están alineados con los objetivos del equipo de research y no con los objetivos necesariamente de la organización. Para alinearnos con los objetivos de la organización tenemos otros momentos y otras instancias y está todo lo que hablé antes del buy-in y demás. No es necesario alinearse en esta instancia con los objetivos de la organización, es necesario alinearse con los objetivos internos del equipo de research. Bueno, llegamos al final, hablé yo un montón. Para las personas que alguna de las cosas que les interesó que hablamos de más y les interesa el tema de research, me pueden seguir en LinkedIn. Básicamente solamente hablo de research o hablo un montón de research. Y aparte ahí quedamos en contacto, obviamente. Y veo que hay algunas preguntas que ahora voy a pasar a responder. Si alguno tiene una pregunta y la quiere hacer, obviamente es el momento para hacerlo. Bien. Claro que sí, Luciano. Muchas gracias por esta charla bastante interesante. Creo que ahí nos diste unos tips y recomendaciones muy interesantes, sobre todo para quienes trabajamos en Design Ops y Research Ops. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras tu conocimiento. Y pues bueno, aquí alguien más suma un comentario, pero lo va a responder de una vez porque es algo que mencionamos al inicio y es sí, la grabación de la charla va a quedar registrada, se las vamos a estar enviando en el transcurso de la semana, iniciando la siguiente, para que puedan revivir este momento. Entonces, muchas gracias, Nazaret, por tu pregunta. Por acá tenemos otra y nos dicen, ¿cómo configuras el proceso de subida de test encuestas cuando tiene un cuando tiene un proceso continuo de reclutamiento? Bien, una muy buena pregunta de Elizabeth. Bien, y entiendo que estaba refiriendo a cuando estamos hablando del reclutamiento always on, bien, para tener siempre un reclutamiento constante. Entonces, el proceso de subida de encuestas barra en realidad screeners ya queda precargado en la plataforma. Ustedes van a tener algún tipo de link donde eso lo van a tener que subir, ya sea que lo suben en la plataforma interna de la organización y le dan acceso a eso a los usuarios, bien, o lo suben en una herramienta. Si están trabajando en equipos pequeños, lo pueden subir incluso en una herramienta como SurveyMonkey o algo por el estilo, cualquier herramienta de encuestas, bien, y eso les va a dar una URL o un link específico de esa encuesta. Entonces, lo que van a hacer con eso es introducirlo como link de destino, bien, y lo único que se tienen que acordar de hacer es cambiarlo si cambian el screener. Yo hablé de tener screeners preconfigurados. Los screeners preconfigurados generalmente la idea es que detectan participantes, lo que llamamos participantes problemáticos o participantes, digamos, que están biased, bien, que están sesgados. Entonces, ese screener general ya te lo va a permitir eso detectar y no lo vas a tener que cambiar casi nunca. Si quieres un screener específico porque necesitas un participante con algunas características puntuales, ahí lo que puedes hacer es rotar esos screeners, bien, a través de links rápidos que tengas, los puedes tener en un Notion, etcétera, y los vas a ir cambiando según el proceso que necesitas. Y ese es el único reproceso que vas a tener de trabajo ahí, Elizabeth. Bien, pero es un reproceso muy pequeño. Bien. Genial, muchas gracias. Listo, por acá tenemos otra y dice, al momento de reclutar de manera externa, ¿qué empresas recomiendas para delegarlo? Por otro lado, respecto a reclutamiento interno, ¿qué pensás acerca de utilizar queries para acceder al reclutamiento interno?
en comparación con el método Always On? Bien, te vamos por partes. Primero, empresas recomendadas para delegar reclutamiento. De vuelta repito mi visión de esto, siendo que nosotros hacemos reclutamiento, es ninguna. Le podría decir, nosotros hacemos reclutamiento, no le recomiendo a ningún equipo pequeño derivar el reclutamiento, bien, porque, repito, finalmente va a ser más una pérdida de tiempo entre encontrar el proveedor que permita reclutar, etcétera, y que esté alineado con el pricing que ustedes tienen y el presupuesto que tienen para el reclutamiento. Entonces, les recomiendo realmente hacerlo interno. Si siguen los procesos de reclutamiento que hablamos, no deberían tener problemas para poder hacerlo interno. Si necesitan alguna empresa particular para delegar el reclutamiento, yo les recomiendo que no lo hagan no lo hagan con una empresa, sino que lo hagan con una herramienta. Bien, hablaba al principio de la encuesta User Interviews. User Interviews también es obvia y es principalmente una herramienta de reclutamiento. Entonces les permite reclutar paneles y reclutar usuarios ciertamente específicos a partir de la plataforma User Interviews. Bien, y tienen un esquema de pricing bastante razonable para rangos de reclutamiento medio, no tanto para reclutamientos que sean muy pequeños. Entonces, de vuelta, si estamos teniendo en cuenta que somos un equipo chico, recomiendo no hacer ese reclutamiento de forma externa, sino hacerlo siempre interno. Bien, y creo que Por aquí aquí había quedan otra todavía dos. pregunta. Sí, la siguiente es, ¿cuál es tu mirada acerca del research estratégico y el evaluativo? ¿Dónde está, dónde este último se intenta, y no estoy ciega hoy, se intenta delegar a los roles de product design? Ok, es una buena pregunta esta. Bien. Em, si como research estratégico estamos tomando research inicial, digamos lo que nosotros llamaríamos research de discovery, bien, y research evaluativo lo estamos tomando como research de iteración, que me gustan más como términos que el research estratégico y research evaluativo. Pero si es esa por donde apunta la pregunta, delegar los roles de research de iteración a los equipos, creo que estaba comentando, a los roles de product design, bien, generalmente hace que sufra la calidad del research, pero no hay que ser un fundamentalista de que el research solo lo pueden hacer los researchers específicos. Bien, esa es mi postura. El research lo tiene que hacer la persona que en la organización lo puede hacer según la cantidad de miembros de la organización que tenemos disponibles. Entonces, ahí mi posición sería, si podemos tener research específico y no delegarlo a los equipos de producto, mejor. Incluso el research de iteración, el research evaluativo, debería ejecutarlo siempre un equipo de researchers porque tienen más claras algunas metodologías adicionales que se pueden hacer, generalmente metodologías cuantitativas. Conozco muy pocas personas de product que pueden ejecutar correctamente metodologías cuantitativas y que saben de cosas específicas de research, como puede ser cómo calcular un margen de error o cómo poder calcular un tamaño de muestra o para que sea representativa y estadísticamente significativa. Entonces, esas son cosas que generalmente lo saben hacer los researchers y son cosas importantes para lo que sería research evaluativo. Entonces, recomendaría que eso lo hagan researchers, pero de vuelta esto es en un mundo ideal donde siempre hay researchers disponibles y las organizaciones contratan esos researchers y no es que contratan personas de producto, que no es culpa de estas personas de producto, obviamente, contratan de personas de producto y le dicen, ah, ok, también tenés que hacer esto. Bien, entonces esa sería mi posición, lo hace quien lo puede hacer, si lo puede hacer un researcher mejor porque se va a poder enfocar mejor en la parte cuantitativa. Genial. Bueno, por acá tenemos una que dice, no me queda claro cómo no estar alineado con los OKR de la organización. ¿Tenés Ujú. un ejemplo práctico? Sí, claro. Mismo ejemplo de lo que estaba comentando antes, por ejemplo, de nosotros estamos trabajando con iPlan, que de vuelta es un proveedor en Argentina de servicios de Internet. Bien, y ellos estaban trabajando, el objetivo organizacional era reducir la fricción en el contact center, aplicando una mejora significativa a la herramienta que ellos usaban, al producto digital que usaban para gestionarse internamente en el contact center. Bien, las personas que atendían el teléfono en ese contact center o que atendían los casos por chat tenían que ingresarlos en un sistema interno de ellos de chats, buscar la solución, había todo un sistema de procesamiento de esos casos y se intentaba optimizar eso para reducir los costos. Y eso es un objetivo del lado de la organización y yo puedo plantear un OKR vinculado a ese objetivo. Bien, puedo plantear un Key Result vinculado a ese objetivo. Ahora, para nosotros y para el equipo de research que apoyamos en ese proyecto, la clave era mejorar la experiencia de uso a nivel general de los usuarios, bien,
no sacrificar, no era la clave sacrificar lo que tengamos que sacrificar de la experiencia para poder optimizar lo máximo posible los tiempos, que era lo que quería la organización. Tenías que encontrar un balance entre esas dos cosas, pero es importante tener en cuenta, ok, el objetivo de la organización generalmente va a ser un objetivo vinculado a resultados económicos. Bien, en algunas organizaciones no, y lo aplaudo obviamente, pero si ustedes tienen objetivos vinculados a temas económicos, vinculados a su producto digital, planteen otros objetivos paralelos, bien, del equipo de research, más apuntados a mejorar una experiencia general. Bien. Y ahí es donde pueden diferir esos objetivos del equipo versus los objetivos organizacionales. Perfecto. Y bueno, por acá tenemos la última que dice, pensando en equipos grandes donde hay menor gobernanza, ¿cómo se puede trabajar en la calidad de la investigación? Ok, entonces, a ver, si tenemos un problema de governance, si tenemos un problema de gobernanza, lo primero que vamos a tener que entender es que estamos teniendo un problema de distribución de la información. Bien, entonces si tenemos un problema de distribución de la información o de almacenamiento de la información, es muy difícil, voy a decir imposible, pero imposible no es prácticamente nada en la vida, pero es muy difícil que logremos que ese research tenga un buen impacto interno o como decía, que la calidad de la investigación sea buena. A ver, no va a afectar tanto la calidad de la investigación en sí, tener mala gobernanza. Lo que va a afectar es la visión que tiene o la utilización que van a hacer del research el resto de los equipos. Bien, los equipos de producto, cuándo y cuánto van a utilizar el research. Entonces ahí de vuelta es cuando viene bien, y conecto con la pregunta anterior, tener OKRs específicos del equipo de research. Por ejemplo, tengo que tener OKRs de, ok, cuántas personas utilizan, bien, y consultan el research que nosotros estamos haciendo. Y un objetivo es aumentar esa cantidad de personas, de personas que pueden ser de producto, personas que pueden ser diseñadores, personas que pueden ser de desarrollo, que utilizan los insights y utilizan y consultan el research que hacemos. Bien. Entonces, la idea es que más personas consulten eso, y para eso necesitas hacer mejoras en la distribución de la información y cómo está organizada esa información dentro de un esquema de gobernanza. Recomiendo de vuelta tener plataformas específicas de gobernanza. Habla de Dovetail, hay otras, pero le recomiendo mucho, pues de lo del mercado es de lo mejorcito. Bien. Así que es una buena forma de mejorar la gobernanza y lo vas a ver reflejado en OKRs específicos. Muy difícilmente vas a poder mejorar la calidad, la calidad percibida por el resto de la organización de la investigación que están haciendo en el equipo si es que no están mejorando la gobernanza, si están en estas etapas de organizaciones grandes con volúmenes grandes de información. Genial. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por quedarte unos minutos más con nosotros para respondernos a las preguntas pendientes. Muchas gracias a todos y todas que se quedaron hasta el final. Ya con esto cerramos nuestro tercer día de charlas y quedamos pendientes de algunos espacios de workshop para quienes se inscribieron. Y pues bueno, súper contenta de que haya cerrado con broche de oro, súper tú amable con tu conocimiento y experiencia. Me gustó mucho estar en este espacio y pues bueno, esperamos contar contigo en una próxima conferencia y bueno, muy agradecida también por quienes nos acompañaron durante estos 3 días y bueno, súper emocionante todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también por participar, por la paciencia. Entiendo que el horario también estamos en horarios complicados para muchos, así que muchas gracias a todos por las preguntas también, todas muy buenas y muy pertinentes. Y obviamente gracias a ti, Lorena, por el apoyo.